Vamos a orar. Quiero invitarle a que, si está dentro de sus posibilidades, vamos a ponernos en pie y vamos a abrir la palabra en el libro de Daniel, en el capítulo 4. Libro de Daniel, vamos a ir al capítulo 4 y vamos a mirar el versículo 34 al 35. Libro de Daniel 4, del 34 al 35. ¿Estamos ahí? Dice la palabra de Dios. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo. ¿Y sabe qué pasó? Y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino, ¿sabe cómo es? Por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Padre, qué grandeza la suya. Dios inescrutable son, Señor, tus maravillas, es tu nombre, es usted Dios. Y como nos enseñaba el pastor Sergio en estos días, usted se arriesga con nosotros, Señor, al darnos la oportunidad de exponer su nombre. Permíteme, Señor, ceñirme a su palabra y a través de su palabra ser un instrumento que puede mostrar su grandeza, Señor, y que su nombre sea glorificado, Padre. Que podamos entender, Señor, su inescrutable grandeza, Señor. Se lo pedimos en el nombre de Jesús y le damos gracias. Amén y amén. Pueden sentarse. Hace 8 días empezamos con unas afirmaciones, unas verdades, y la primera afirmación que vimos es que Dios nos ha hablado, ¿cierto? Y hoy vamos a mirar la segunda afirmación, y es que Dios es Señor y Rey del mundo. Acabamos de leer en Daniel capítulo 4 cómo el rey Nabucodonosor, siendo un rey pagano, tuvo que reconocer que el señorío no era de él, que el reino no era de él, que el único rey que había sobre toda la tierra, y esas palabras que dicen son muy tremendas, porque dice de la siguiente manera: dominio es sempiterno, su reino es por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada delante de él, cuando él se sentía muy superior porque había visto la grandeza de su reino, que de hecho le había sido dado por Dios. Y entonces, dentro de este aspecto, de esta verdad que vamos a considerar de que Dios es el Señor del mundo, vamos a abordar, pero antes de abordar ese aspecto, yo quiero que pensemos en un momento. ¿Ustedes creen que Dios es Señor del mundo? ¿Ustedes creen que Él es el Rey del mundo? ¿Ustedes creen que Él es Rey? Les voy a contar de una multitud que también creía lo mismo, pero les voy a mostrar lo que pasó con esa multitud. Vamos a la palabra antes de abordar ese tópico que vamos a ver hoy, a Lucas capítulo 19, y vamos a mirar los versículos 36 al 38, y dice así: y a su paso, ustedes me van a ayudar con lo que están de rojo, porque yo hoy voy a empezar a calificar y todo eso, entonces voy a mirar qué nave tiene una nota más alta y todo eso, ¿listo? Entonces pilas pues. Yo paro y ustedes me ayudan con lo que está de rojo. Y a su paso, hay más o menos, tendían sus mantos por el camino cuando llegaban, ya se acercaba cuando llegaban ya cerca de la bajada del Monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó ¿a qué? A alabar a Dios. ¿Y cómo lo hacían? A grandes voces y por todas las maravillas que habían visto, diciendo:
bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas. Aquí estamos viendo la entrada triunfante de Jesús a Jerusalén. Y cuando Él llega a esa entrada triunfante, dice que a su paso le tendían sus mantos. ¿Quién le tendía sus mantos? La gente. ¿Pero qué quiere decir eso? Vamos, porque la misma palabra se interpreta a sí misma. Vamos a ir a el segundo libro de Reyes, capítulo 9, versículo 13, y Él me va a explicar qué quiere decir que le tiendan a una persona los mantos, porque los judíos tenían esa costumbre. Mira lo que dice así. Entonces, cada uno tomó apresuradamente su manto y lo puso debajo de Jehú, en un trono alto, y tocaron corneta y dijeron: Jehú es rey. Entonces, ahora sí, ¿qué significa que ellos se pusieran los mantos sobre Jesús? Que lo estaban proclamando como rey. Ellos estaban proclamando a Jesús como rey. Ahora, la pregunta es, ¿y qué quiere decir eso? Cuando ellos tienen el manto, lo que están diciendo es: domine sobre mi vida, sea usted mi rey, sea usted el que me dirija, sea usted el que gobierne nuestros pasos, sea usted el que nombre decretos, el que nombre estatutos. Nosotros estamos dispuestos a dejarnos dirigir por usted. Eso era lo que realmente ellos estaban diciendo cuando llegaron y pusieron sus mantos, ¿cierto? Ahora, ¿por qué lo hicieron? Vamos otra vez a leer Lucas 19 y vamos a darnos cuenta por qué lo hicieron. Dice: y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces. Ayúdenme. Por todas las maravillas que habían visto. O sea que ellos querían hacer de Jesús rey, era porque habían visto que Él hacía maravillas, que Él hacía milagros. La más reciente que había hecho en este contexto era que Él había resucitado a Lázaro. Mucha multitud lo seguía porque Él había multiplicado los panes y los peces. Mucha gente lo seguía porque Él hacía milagros. Y aquí dice que empezaron a alabarle por todas las maravillas que habían visto. Pero esa misma multitud que le estaba alabando, esa misma multitud, ese jueves que le alababa, al viernes empezó a gritar: crucifíquenle. Empezó a decir que querían que soltaran a Barrabás y que crucificaran a Cristo. Entonces aquí hay un interrogante. Yo puedo saber que Dios es rey, y de hecho yo le diría a usted que si todos salimos y hacemos una encuesta afuera y le decimos a la gente: ¿usted cree que Dios es rey y Señor? Muchas personas nos contestarían que sí. Y muchos de nosotros ahorita cantamos canciones que daban cuenta de que Dios es rey y Señor. Pero mi pregunta es: ¿vivimos como eso de entregar nuestros mantos? ¿Vivimos una vida en santidad? ¿Le hemos dado al Señor el señorío de nuestra vida? ¿Y sabe por qué pasa eso? Porque mi fe no puede estar fundamentada en milagros. Mi fe no puede estar fundamentada en maravillas. Mi fe no puede estar fundamentada en prodigios. Mi fe tiene que estar fundamentada en el conocimiento de Dios a través de su palabra. Por eso usted y yo tenemos que conocer a Dios. Por eso es que el Señor nos está invitando a que le conozcamos. Cuando usted y yo tenemos un conocimiento real de Dios, usted y yo le vamos a adorar.
El Señor se manifiesta como Rey y Señor con el propósito de que tanto los ángeles como su creación, nosotros, su creación, le adoremos, le alabemos. Pero usted y yo le vamos a adorar de corazón si le conocemos. Usted y yo le vamos a adorar solo con los labios y sin el corazón si nuestra adoración depende de los milagros. Y usted me dirá, pastora, pero es que ahora no hemos visto resucitar muertos ni nada de eso. Pero hay personas que le dicen a Dios, Señor, yo te sigo si paso a la universidad. Señor, yo me consagro si me das esto, si me das aquello, si me sanas. Y eso es depender mi conocimiento, mi adoración a Dios y mi consagración a Dios, dependerla de un milagro. Entonces, como necesitamos conocer a Dios realmente, vamos a abordar en esta noche el conocer a Dios y vamos a conocer la simplicidad de Dios. Amén. Entonces, en esta noche vamos a abordar desde el tópico conociendo la simplicidad de Dios. Es que Dios es simple. Y usted dirá, pastora, tan atrevida, ¿cómo así que Él es simple? Sí. Si alcanzamos a abordar, veríamos hoy dos tópicos, uno que Dios es simple y otro que Dios es único. Si no, dejamos el que es único para luego. Entonces vamos a mirar en primer lugar que Dios es simple. Y eso lo vemos en el libro de Éxodo, capítulo 3, versículo 14. El libro de Éxodo, capítulo 3, versículo 14, que dice así: y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Voy a hablarles del contexto. Estaba Moisés apacentando las ovejas de su suegro Jetro, sacerdote de Madián, y iba camino hacia Oreb, monte de Dios, y pasaba por ahí y se le apareció Dios en medio del fuego de una zarza, y vio Moisés que la zarza ardía y no se consumía, y Moisés dijo, iré ahora y veré esta grande visión, porque causa la zarza no se consume. Entonces Dios llamó a Moisés, y en ese llamado Dios le dijo a Moisés, yo quiero rescatar al pueblo, yo quiero sacar al pueblo de la esclavitud de Egipto, y yo te quiero usar para que lo hagas. Y Moisés le dijo a Dios, ay Señor, le puso muchas excusas, pero una de sus excusas fue, Señor, y si ellos me preguntan, ¿quién es usted? ¿Cómo se llama usted? ¿Yo qué les digo? ¿Y sabe qué le dijo Dios? Yo soy el que soy. Pero yo quiero que tengamos claro, antes de abordar la simplicidad de Dios, es que simplicidad no es lo mismo que simpleza. No podríamos decir que Dios es simple, eso no lo podemos decir, no podríamos hablar de Dios en simplicidad como simpleza, sino simplicidad. ¿Y cuál es la diferencia? Mira, la simpleza viene del simple que me muestra el libro de Proverbios. Y cuando yo digo que Dios es simple, no me refiero a ese perfil que me presenta el libro de Proverbios, que me habla del joven que es simple, y eso se refiere a esa simpleza. El joven simple es aquel que es influenciable, que se deja llevar fácilmente, que un amigo le dice, no, venga, vamos por acá, es que no crean eso, mira, yo te muestro esto que es mucho mejor, es más filosófico, tiene más fundamentos epistemológicos, y de una se deja impactar porque es influenciable. La simpleza, o el joven que tiene un perfil simple, es aquel que es moralmente débil y por lo tanto cede fácilmente a la tentación. Ese no es el carácter de Dios. Entonces, cuando hablamos de que Dios es simple, no nos estamos refiriendo a simpleza. Entonces usted dirá, entonces, ¿qué quiere decir la simplicidad de Dios? Quiere decir que Dios es absolutamente puro. ¿Absolutamente qué? Puro.
Pero venga, ¿cómo así? ¿Sabe qué quiere decir? Que Dios no está compuesto por partes. Él es puro. Todo Él es Dios. En otras palabras, si Él no está compuesto por partes, quiere decir que Dios no es indivisible. Y usted dirá, ay no, venga, pastora, yo no sabía que uno iba a entender, no hubiera venido. No, espere, yo le explico más despacio. Resulta de que en primera carta a Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23, nos deja ver cómo somos nosotros. Y eso nos va a ayudar a entender la simplicidad de Dios. Mire lo que dice el apóstol aquí, dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. ¿A quién nos está hablando? A la iglesia. Y dice, y todo vuestro ser, ¿el de quién? El de nosotros. Que nuestro ser está compuesto ¿de qué? Espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros sí estamos compuestos. Nosotros estamos compuestos por cuerpo, alma y espíritu. O sea que nosotros no somos simples, porque nosotros estamos compuestos. ¿Y qué pasa, pastora, si me falta el espíritu? Vamos a ver qué dice Santiago, capítulo 2, versículo 26. Mire lo que dice. Porque como el cuerpo sin el espíritu está ¿qué? Muerto. Así también la fe sin obras es muerta. O sea que si a nosotros nos falta el espíritu, estamos muertos. Dependemos ahí en parte del espíritu. Necesitamos el espíritu para poder tener vida. En cambio, Dios no es así. Cuando decimos de la simplicidad, Él no está compuesto. Todo Él es Dios. Nosotros sí, si nos falta el espíritu, estamos muertos. Venga, ¿y qué pasa si nos falta el alma? Vamos a ver qué dice la palabra. Nosotros somos muy frágiles. Somos completamente frágiles. Miren lo que dice Lucas capítulo 12, versículo 18 al 20. Y dijo, bueno, primero nos está hablando de un hombre que consideró que su vida consistía en almacenar y almacenar para después descansar y deleitarse, que es la filosofía de vida que muchas personas consideran. Ay no, yo voy a trabajar y trabajar hasta que me pensione y después me voy a viajar y hacer esto y aquello. Y usted dirá, ay, me poncharon. ¿Seré yo? Bueno, y otros dirán, y yo voy a comprar y a tener casa propia y a tener esto y lo otro. Pero mire lo que pasó con este hombre. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré como mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Entonces, ¿qué pasa si no tenemos el alma? También estamos muertos, ¿cierto? Bueno, ¿y qué pasa con el cuerpo? De hecho, el cuerpo todavía tiene una condición y es que está todavía más compuesto. Tenemos 200 y pico de huesos, ya se me olvidó si es 208, 206. Ay, gracias acá, Juliet. 206 huesos, una cantidad de músculos, tenemos una cantidad de órganos, y si nos faltan, ¿cierto? Y usted dirá, ¿dónde dice eso? La Biblia dice, porque la manera en Romanos 12:4, porque la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros,
pero no todos los miembros tienen la misma función, entonces el cuerpo también está compuesto por partes. Si a mí me faltaran los 2 brazos de un momento a otro, entonces imagínense, a mí me toca, amor, me va a dar la comida, y entonces empezar, pues, yo me acuerdo que una vez me dio un dolor de oído, y entonces porque me había sacado acá el sucio de la oreja, y apenas voy al médico, me dijo el médico, es que le voy a decir una cosa, a partir de este momento, usted se va a limpiar los oídos con los codos, y yo me quedé como, ¿con los codos? Y entonces yo le hice así y miré a mi hija porque yo fui con mi hija al médico. Y el médico me dijo, ¿y por qué hace así? Yo le dije, ¿por qué? Pues, ¿cómo va a hacer eso con los codos? Imposible. Me dijo, o sea, no se limpia los oídos no se limpian. Y yo, Entonces, muchas veces nosotros usamos con nuestro cuerpo, hacemos muchas cosas. ¿Qué pasaría si no tuviéramos los pies? Tendríamos que depender de una silla de ruedas o de alguien. Si no tuviéramos las manos, teníamos que depender de algo que nos colocaran para poderla reemplazar o empezar a usar los pies como vemos que lo usan algunas personas, ¿cierto? O depender de alguien. Dios no está compuesto. Entonces Él no depende de nada. Entonces Él no es que le faltó algo y ya dejó de ser Dios, no. Él es simple, el todo es Dios. Entonces vamos ahora sí a abordar esa simplicidad de Dios. Cuando hablamos de la simplicidad de Dios, como Él no está compuesto, entonces podríamos decir que todo lo que hay en Dios es Dios, porque no está compuesto. Todo lo que hay ahí es Dios. Un avión sabe de cuántas partes está compuesta, de 7 millones de partes. Y si le falta una parte de esa, entonces está expuesto ¿a qué? A caerse. Imagínese, usted se sube a un avión y le dicen, venga, a este avión le falta el motor. Usted se sigue subiendo ahí tan tranquilo. No, yo lo pienso ya otra vez, ¿sí o no? Yo no digo, ¿qué le hace? A mí no me importa, ¿cierto? En cambio, Dios no está compuesto. Todo Él es Dios. Y cuando decimos que todo Él es Dios, entonces Él es el que es. Por eso es que Él dijo, yo soy el que soy. ¿Y qué quiere decir eso? Mire, ¿se acuerdan que les dije ahorita que Moisés iba y cuando él vio que la zarza ardía y no se consumía, él se sorprendió? Miren, es natural que en el desierto se prendan los chamizos. Pero inmediatamente, ¿qué va a pasar? Se esfuga porque como es un chamizo, se enciende por el calor del desierto, pero de una se consume. A él lo que le sorprendió era que esa zarza no se consumía. ¿Y saben qué pasó? Él dijo, voy a ir y voy a ver qué pasó. ¿Saben por qué no se consumió? Porque allí Dios se estaba manifestando en forma de fuego. Su fuego no dependía de la zarza. Él es fuego y no necesitaba la zarza para poder arder. Simplemente Él es el que es. No depende de nadie, no necesita de nada. Él es el autoexistente. Él es el todopoderoso. Él no depende de nada. Él no necesita nada para poder ser. Él es infinito. Él es el Dios del no tiempo. ¿Saben qué? Él fue el que creó el tiempo. No podemos decir que es que Él estaba en el principio. No, Él estaba antes del principio. Él es el Dios del no tiempo. Él llegó un momento en la creación, en el 4º día, que Él dijo, vamos a hacer el sol para que señoree en el día y la luna en la noche, y creó el día y la noche. Él creó el tiempo. Él es el Dios del no tiempo. Él es el Dios eterno. Él es el todopoderoso. Lo que Él quiere, hace, y a Él nadie le pregunta, ¿qué haces? Él es poderoso. Ahora, ¿cómo podemos decir que Dios es simple
teniendo tantos atributos. Algunos dirán, venga, un momentico, usted me está diciendo a mí que Dios no está compuesto por partes, pero ¿y entonces? Si Él tiene un porcentaje de amor, Él tiene un porcentaje de justicia. No, así no es. No es por porcentajes. No es que Dios tenga un porcentaje de amor, otro de justicia, otro de misericordia, otro de bondad, otro de soberanía. No, déjeme decirle que Dios es amor. Él no tiene amor, Él es amor. Y Dios no tiene poder, Él es todopoderoso. Y Dios no tiene justicia, Él es justo. Y Dios no tiene misericordia, Él es misericordioso. Entonces, déjame decirte que simplemente es como que si esos atributos, si pudiéramos, para explicarle eso, es como si habláramos que Dios es la luz, ¿cierto? Sino que ya se me adelantó, muy juiciosa. Gracias, la diapositiva está súper juiciosa. Y es como si, mira, Dios, para podérselos dar a entender, la luz es la luz, ¿sí o no? Y si yo paso la luz por un prisma, ¿qué va a pasar con la luz? A ver, pues los que saben, ¿o ustedes dónde hicieron el preescolar? Pues, la física. Cuando yo paso la luz por un prisma, inmediatamente se proyecta. Y la luz inmediatamente empieza a fragmentarse y empieza a mostrarme lo que es. Todos los colores que tienen, que son los 7 colores del arco iris. Eso es lo que pasa cuando uno coge y está el sol y pone una manguera, y entonces la manguera pasa a la luz del sol y se ven esas gotas de agua como si fueran el arco iris. O si no, ustedes, ¿quién les dio física? Pues qué pesar, que están como asustados, ¿cierto? En física en 10º B1 eso, y si no, un día eso los invito a una clase. Y entonces, ¿qué pasa? Que la luz, al pasar por un prisma, inmediatamente se proyecta y muestra todos los componentes que tiene la luz. Pero la luz en sí usted la ve, y en la luz, al ser pasada por ese prisma, es que se proyecta. ¿Qué pasa con Dios? No es que Dios sea por partes, que esta parte sea amor, no. Él es Dios en sí. Y cuando usted mira este prisma, que es la palabra de Dios, este prisma nos deja ver la grandeza de Dios, que Él es todo amor, que Él es toda misericordia, que Él es toda justicia, que Él es toda verdad, que Él es la luz que nos muestra sus atributos. Por lo tanto, déjame decirte que esos atributos no están en porcentaje. No es que Él sea parte justicia, Él es el sol de justicia, Él es amor, Él es misericordia, Él es santidad, Él es soberano. No es que tenga soberanía, es soberano. No es que tenga santidad, es santo. Esa es su esencia. Por eso hablamos de la simplicidad de Dios. ¿No les parece eso maravilloso? A mí me parece maravilloso, me parece hermoso. Y yo quiero decirte que todo eso, usted me dirá, pastora, pero pues, yo no entiendo. Eso está como muy enredado hoy. Ya usted le metió física. Vean, se lo voy a explicar con un ejemplo sencillo, y es la cruz. Porque a veces nosotros pensamos que está Dios y que Dios está manifestándose solamente en su parte de amor, pero no más en lo otro, como si Él fuera por partes. No, Él es simple. Él es Dios, todo lo que Él es Dios. Entonces, cuando está en toda su totalidad como Él es. Entonces, se lo voy a explicar de esta manera. El acto de la cruz del Calvario
Es un acto de amor. Amén. Ahí Él nos mostró el amor por los perdidos. ¿Es un acto de justicia? Sí. Ahí Él, ¿qué hizo? En su Hijo, el castigo por todos nuestros pecados. Su Hijo sufrió el castigo de nuestros pecados. Amén. Y ese sacrificio en la cruz satisfizo la ira del Padre por nuestros pecados. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿se ve ahí la justicia en la cruz? Sí. ¿Se ve la misericordia? Sí. La misericordia de Dios en que nosotros, sin merecerlo, Él nos entregó a su Hijo para perdonarnos. ¿Se ve su santidad? Sí. Mire un castigo tan grande. ¿Por qué? Porque Él es un Dios santo y no tolera el pecado. Entonces, por eso la paga del pecado es la muerte y Cristo tenía que morir para pagar el precio. ¿Se ve la soberanía de Dios? Sí. ¿Por qué se ve la soberanía de Dios? Porque miren, ¿sabe qué estaban haciendo los soldados romanos? Estaban esperando para bajar el cuerpo de Cristo, quebrar sus huesos y que al quebrar sus huesos Él muriera. Pero Él tuvo poder y soberanía para entregar su vida. A Él no lo mataron. Él se entregó, Él murió en la cruz, Él tenía el control de la vida y de la muerte. Su soberanía y su poder se pudieron evidenciar en la cruz del Calvario. Allí se podía evidenciar todo de Dios porque Él es Dios. ¿Me hago entender? Entonces Él no está compuesto por partes. Sabes que a veces el enemigo nos quiere hacer engañar y nos quiere hacer pensar y hacer ver a Dios como un Dios injusto en medio de situaciones difíciles. Por ejemplo, las catástrofes que estamos viendo y esas situaciones que vemos de la naturaleza, y a veces en ellas empieza la gente a decir, ay, mire, Dios es injusto. Y déjeme decirle, como cantábamos ahora, que aún en los momentos difíciles su amor y su misericordia se muestran a nosotros. Aún en las circunstancias difíciles se derrama su gracia. Aún en la disciplina, su amor, su gracia, su santidad, su justicia, su verdad, su soberanía se muestra en nuestra vida, porque Él es simple. Ahora, yo quiero decirte que la simplicidad de Dios no contradice la doctrina de la Trinidad. Porque usted dirá, venga, ¿cómo así? Dios es simple, además porque también Dios es único. Un solo, Él dijo, yo soy Dios y no hay otro. Entonces no contradice la doctrina de la Trinidad. Y porque puse prohibido el huevo, no es porque no van a volver a comer huevo, sino porque, mire, hay personas que enseñan la Trinidad así. Le dicen a los niños, vea, yo les enseño. Un huevo tiene 3 partes. Cáscara, clara y yema. La cáscara no es el huevo. La clara no es el huevo. La yema no es el huevo. Pero las 3 juntas, 3 elementos distintos, forman el huevo. Esa es una enseñanza falsa de la Trinidad. O sea, la Trinidad sí existe, pero no la explique así. Porque es como si usted explicara que Dios está compuesto y Dios no está compuesto. El todo es Dios. Entonces usted me dirá, ay, pastor, ¿y entonces? Me embalé, ¿cómo la explico? Porque algunos la explican así con el dedito, vea. 1, 2 y 3. 3 partes y un solo. No le enseñes así. Te voy a enseñar, mira. Déjame decirte que el Padre es Dios. ¿El Padre es quién? Dios. El Hijo es Dios. Y el Espíritu Santo es Dios. Porque todo es Dios.
Ay, pastora, me embalé. Tranquilo, es un misterio, no se preocupe. Dios nos revela, a través de la palabra nos ilumina, y en la palabra Él ha revelado, Él ha iluminado para que usted y yo podamos entender. Y algunas cosas son tan grandes que esta mente no las comprende. Y yo le voy a dar un consejo. ¿Usted quiere conocer a Dios? ¿Quién quiere conocer a Dios? Levante la mano. Pastor, grave para mirar a quién no quiere conocer. Para mirar el video después. Bueno, mire, le digo una cosa. ¿Usted quiere conocer a Dios? El secreto está en Juan capítulo 6, versículo 69. Vamos allá. No lo tengo en las citas, entonces voy a buscarlo acá. Juan capítulo 6, versículo 69. Mire qué lindo. ¿Cómo es que usted y yo podemos llegar a conocer a Dios? ¿Qué necesitamos? Dice así: y nosotros hemos ¿qué? Creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Escúcheme esto. El orden para usted conocer es primero ¿qué? Volvamos a leer. Y nosotros hemos creído y conocemos. El orden para conocer es primero creer. Ese es el orden. Primero tengo que creer, y ahora sí Dios me deja conocer. Recuerden que este reino es un reino contrario a este mundo. ¿Sabe cómo te enseña la lógica de este mundo? Te dice, no, ver para creer. Yo no voy a creer. Es más, la teoría experimental y científica te obliga a comprobar para creer. Una vez compruebes, tú lanzas la hipótesis en la teoría del conocimiento, pues, en la teoría del conocimiento científico. Se lanza una hipótesis. Esa hipótesis se le hacen varias pruebas, se le hacen pruebas y pruebas hasta llegar a una tesis. Si esas hipótesis evidencian que esa tesis supuesta que yo tengo es clara, entonces, se dio el conocimiento. Pero con Dios no es así. Con Dios no es que primero experimento y demuestro, sino que me dice, creímos y conocimos. Si tú quieres conocer a Dios, tienes que creerle a Dios. No se trata de esperar como esperó esta multitud, ver milagros para poder alabarlo. No se trata de hacer como dijo Tomás, si no veo su herida y meto su dedo, no creo. ¿Y sabe qué dijo Jesús cuando apareció a Tomás? Le dijo, Tomás, mira mis heridas en mis manos. Y dice luego, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Usted y yo, para conocer a Dios, necesitamos creerle a Dios. Él es Dios. Y yo quiero mostrarte algo, mira. Mire tan tremendo la simplicidad de Dios como la vemos en el Espíritu Santo. Mire este versículo que vemos en Gálatas 5, 22 al 24. Dice así, mas los frutos del Espíritu, ¿sí dice así? No, el fruto, ¿por qué? La simplicidad, Él es todo. Y enseguida empieza a mostrarlos como si pasara por el prisma. ¿Sí me estoy haciendo entender? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Mire la belleza de las Escrituras. El Padre es Dios.
El Hijo es Dios, el Espíritu es Dios manifestado en 3 personas, pero es el mismo Dios. Todo Él es Dios. Amén. Y usted dirá, pastora, pero venga, conocer la simplicidad de Dios, ¿en qué me ayuda? Hoy voy a salir nervioso del culto, porque yo pensé que eran un poco de partes. Te voy a explicar en qué nos ayuda. Conocer la simplicidad de Dios nos ayuda mucho. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo somos frágiles y muy frágiles. Somos tan frágiles que yo le mostraba que como usted y yo estamos compuestos, usted y yo si no tenemos el espíritu, estamos muertos. Si no tenemos el alma, estamos muertos. Y el cuerpo, si perdemos partes del cuerpo, inclusive si perdemos el cuerpo también, ¿cierto? Imagínate, ay, allá viene la hermana tal, mírala acá, viene caminando, mírala, yo no la veo, no, es que no tiene el cuerpo, imagínensela, no, eso no pasa, porque el cuerpo es el medio a través del cual usted y yo nos comunicamos con los demás. Yo lo llamo de alguna manera como ese estuche con el cual usted y yo nos podemos comunicar con el otro. Pero yo quiero contarle que cuando usted y yo conocemos la simpleza de Dios, que Dios lo es todo, que Él no depende de nada, eso a nosotros nos da seguridad. Y usted dirá, ¿y por qué, pastora? Sí, nos da firmeza. ¿Saben por qué? Porque mire lo que decía ahorita Nabucodonosor. Él, siendo un hombre impío, declaró lo siguiente en Daniel capítulo 4. Dijo lo siguiente, dice, mas al fin del tiempo, yo Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio, ¿sabe qué? Es sempiterno. ¿Sabe por qué nos da firmeza? Porque estamos en medio de un mundo que es cambiante. Que hoy algo es válido y mañana algo no es válido. Hoy te dicen que esto está permitido, pero mañana te dicen hoy te dicen que eso no está permitido y mañana te dicen que eso es legal. Entonces, en un mundo así, ¿quién está seguro? ¿Quién está seguro cuando hoy las leyes son así y mañana son de esta manera? Pero ¿saben qué dice el que es todopoderoso, el que es todo Dios, el que es el yo soy, el que es el que es? Dice así: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, ellas nunca pasarán. Y eso a nosotros nos tiene que dar firmeza. Pero además, si se quiere, también nos da seguridad. ¿Y por qué nos da seguridad? Porque mire, en medio de un mundo que te ofrece hoy, te dice, mira, es que el camino es por acá. Y si tú buscas la felicidad, y si tú buscas el placer, y si tú haces lo que quieres, por ahí es el hedonismo. Y nos hemos dado cuenta que eso no es. Y luego te dice, mira, no, nos equivocamos, no es por ese lado, es por el materialismo. Consigue todo lo que quieras, dime cuánto tienes, te digo cuánto vales, y empiezas a conseguir y te das cuenta que por ahí tampoco es. Mientras que el Señor te dice, yo soy el camino y soy la verdad y soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Eso me tiene que dar mucha seguridad. Amén. Porque todo Él es Dios, porque en Él hay perfecta seguridad. La siguiente, por favor. Pero también, si se quiere, eso a usted y a mí nos tiene que invitar a temer. ¿A temer a quién? A Dios. A tener temor de Dios. Porque sabemos que Dios siempre que obra. Mire, a algunos les gustan que les prediquen, Jesucito de mi vida, Jesucito de mi amor.
y no quieren conocer al Dios que es justo, que hace justicia. Y déjeme decirle que el mismo Dios que ama es el mismo Dios que hace justicia y que no actúa un ratico amando y mañana decide lo otro, sino que Él es inmutable. Él permanece para siempre. Entonces eso nos tiene que invitar a temer y nos tiene que llevar a santificarnos. ¿Y sabe qué nos tiene que llevar a entender? Mire lo que dice Isaías 46 del 9 al 10. Porque yo soy Dios y no hay otro Dios. Y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad. Lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré lo que quiero. Ese es el Dios que usted y yo tenemos que conocer. No podemos seguir siendo como esa multitud que puso sus mantos. ¿Se acuerdan la multitud que leíamos al principio? Puso sus mantos y eso era proclamarle rey y cantó, pero al otro día ¿qué hizo? Gritó, crucifíquenme. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque ellos pensaron que Jesús venía a librarlos del yugo de los romanos. Y como no hizo como ellos querían, entonces gritaron, crucifíquenme. ¿No nos pasa a nosotros lo mismo? Cuando Dios no actúa como nosotros queremos, nos enojamos con Dios. Le estamos pidiendo a Dios, Señor, haz esto. Señor, por favor, haz esto. Y si Dios no lo hace como nosotros queremos, muchas veces nos enojamos con Dios. Usted y yo somos llamados a entender la simplicidad de Dios. ¿Dios está por partes? ¿Dios está compuesto? No, todo Él es Dios. Y así debemos honrarlo y adorarlo. ¿Cuántos quieren reconocer ese atributo de Dios en sus vidas? Amén. Vamos a orar. Y vamos a decirle al Señor, la verdad mi Dios me confrontó mucho mi vida. Y yo le dije al Señor, Señor, ayúdeme. No ser como esa multitud que canta sin entender lo que canta. Porque ¿sabe qué dijeron? Hosana en las alturas al Hijo de David. ¿Y sabe cómo somos nosotros a veces? Pataletudos. Ay, pastor, no me diga así, sí. Mire, antes de esta enseñanza yo había estudiado otra. Y había estudiado el Salmo 93. Permítame ir allá para orar. Y mira lo que dice el Salmo 93. Dice así. Jehová reina. Se ha vestido de magnificencia. Jehová se vistió. Se ciñó de poder. Afirmó también el mundo y no se moverá. Aquí vemos que Dios es creador, Dios es poderoso. ¿Se acuerdan que el prisma de la palabra me deja ver los atributos de Dios? No es que está por partes, sino que me los evidencia. Y dice, firme es tu trono, desde entonces tú eres eternamente. ¿Se acuerdan los atributos que vimos que se resaltan? Dice, alzaron los ríos, oh Jehová. Los ríos alzaron su sonido. Alzaron los ríos sus ondas. Jehová en las alturas. Ojo, repita conmigo este pedazo. Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más que las recias ondas del mar. ¿Qué quiere decir eso? Ahorita lo cantábamos. A veces pensamos que en medio de una situación difícil eso a Dios lo coge por sorpresa. Cuando yo estaba adolescente, estaba en un campamento de adolescentes y yo dije, voy a acorchar al predicador. Y le dije, venga,
¿Y qué hubiera pasado donde Adán y Eva no se hubieran comido el fruto? ¿Y qué hubiera pasado si y este hombre me contestó con una sabiduría y yo dije, ay, qué rabia? Pues que yo le quiero decir una cosa, a Dios nada lo toma por sorpresa. Él es soberano, Él tiene el control de todo. Entonces mire lo que dice acá, mire pues lo que dice acá en el versículo 3 y 4, dice: alzaron los ríos, oh Jehová, los ríos alzaron su sonido, alzaron los ríos sus ondas, Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más que las recias ondas del mar. A veces, ¿a cuántos les ha tocado que van al mar y una ola los pone a dar vueltas? Y si no, díganle a la mamá que los saque pues, que los lleve al mar. O el río, o bueno, hemos visto lo que pasó en San Antonio de Prado, pasó ayer, fue por acá, ¿por dónde? Bueno, por allá. Y mire, tremendo, cómo yo veía a unos muchachos en un video con unas motos y se los llevaba la corriente del agua. Pero acá dice que el estruendo de las muchas aguas no pueden con Dios. Eso a usted y a mí nos da firmeza. En medio de una sociedad que estamos en incertidumbre, que políticamente estamos en incertidumbre, que en medio de clima estamos en incertidumbre, que moralmente estamos en incertidumbre, yo quiero decirte que el estruendo de las muchas aguas no van a asustar a Dios, no le hacen ni esto. Nuestra seguridad solamente puede estar en Él. Tenemos que creer en su señorío y en su reinado con conciencia, no por milagros, no por evidencias baratas. Cree por lo que dice la palabra, porque todo Él es Dios. Y dile al Señor: Padre, gracias. Qué bendición tan grande conocer un Dios tan grande y saber que nos podemos acercar a usted sabiendo que es tan inescrutable. Con razón dijo Nabucodonosor que nosotros somos como nada delante de usted. Y qué atrevidos somos, Señor, cuando nos cuestionamos su existencia, cuando cuestionamos su creación, cuando cuestionamos tantas cosas, o cuando vivimos vidas dobles, sabiendo que usted es todo y está en todo lugar. Quiera usted, Señor, colocar en nosotros su temor. Así como dice la palabra, sea usted nuestro temor y sea usted nuestro miedo. Sea nuestro corazón conociéndole y siguiéndole de verdad. Y que cuando nosotros cantemos que usted es rey, es porque usted sea el rey de nuestro corazón. Porque al cantarle rey estamos tendiendo nuestros mantos sobre usted. Que cuando le cantemos que usted es Señor, le hagamos el Señor de nuestras vidas, le rindamos todo y nos entreguemos de verdad. Dígale: Señor, hoy entendemos que usted es el que es. Usted no está compuesto por partes. A usted nada lo debilita. Y ahora que sabes quién es Él, yo te invito a que le cantes con conciencia esta canción. Y con todo el corazón, tú proclames su grandeza.